¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa de Astrosenda. Y el día de hoy, bueno, tengo un tema muy interesante que estoy segura que a ustedes les va a fascinar. Porque, ¿qué creen? No solamente los seres humanos tenemos una carta natal, también lo tienen los países, por ejemplo, lo tiene incluso nuestro auto, ¿verdad? Y también nuestra empresa, tiene un momento de nacimiento, lo cual le va a otorgar determinadas características. Y a través de la astrología empresarial podemos asegurarnos de que nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro changarrito o nuestro carrito de hot dog sea exitoso. Así es de que no se vayan, que comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí y tal y como les comenté, bueno, también es importante asegurarnos de que nuestra empresa tenga las mayores posibilidades de éxito. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues así como consultamos al financiero, como consultamos al que nos va a hacer la proyección de, bueno, cuál va a ser la rentabilidad de esta empresa, o consultamos al de marketing para que nos diga, bueno, cuál es el mejor momento para hacer el lanzamiento de un producto, o incluso al de relaciones humanas que nos puede decir quién es la persona idónea para contratar en el puesto de director, en el puesto de gerente, de qué manera vamos a armar nuestros equipos. Bueno, pues la astrología también nos puede ser de gran ayuda. Y para eso he invitado el día de hoy nuevamente a alguien a quien ustedes, por supuesto que ya conocen y que bueno, nos ha dejado picados con todos los temas que nos ha traído, que es mi querida Gaby O'Reilly. Bienvenida, mi querida Gaby. Muchas gracias, Kitty. Ya quiero que seas parte de aquí de Astrosenda. Muchas gracias. Feliz de compartir contigo nuevamente. Y ahora este tema, ¿no? Astrología empresarial. Que yo creo que, bueno, es un tema importantísimo, ¿verdad? Para asegurar el éxito de cualquier empresa. Por supuesto, además, esto es como mis clientes me dicen, es que eres maga. No, no soy maga. Aquí están los astros, utilicemos esta energía al favor de la empresa. Claro, por supuesto. Bueno, y a ver, explícanos un poquito. Empieza por definirnos qué es la astrología empresarial y después entramos al tema de, bueno, cómo podemos aprovechar esta información. Pues creo que tú lo dijiste muy bien, Kitty, en la entrada. Finalmente, la empresa también es una entidad y tiene una carta natal. Lo que yo hago, por ejemplo, es, hay muchas empresas que ya están constituidas. Entonces, ¿desde dónde se constituye la empresa? ¿Cuál es el momento de nacimiento de la empresa? Es el momento donde firmas, si es ante notario, es ese momento donde estás sentado con el notario dando un protocolo, ahí es donde nace la empresa, por ejemplo, ¿no? En una persona física con actividad empresarial, pues vamos a revisar su carta natal. Entonces, bueno, desde ahí vamos comprendiendo cómo el sol, por ejemplo, en una carta de una persona es la personalidad, la forma de... la esencia, la naturaleza de la persona. Llamémosle esencia, ¿no? ¿Qué es entonces en la carta de una empresa? Es el empresario mismo, es la empresa en sí. Entonces es bien importante, por ejemplo, una empresa de tecnología, con qué sol nació y si es apta para que entonces brille con toda esa intensidad en la actividad que está desarrollando la empresa. Claro, por ejemplo, un sol en Géminis para cuestiones de comunicación, ¿no? De computación, comunicación, exacto, mercadotecnia, ¿no? Un sol Acuario, por ejemplo. Un sol en Acuario para cuestiones un poquito más de tecnología. Exacto. ¿No? Y ubicar también de producción también. Exactamente. Y ubicar también la casa donde está el sol. Regularmente en los notarios son horas hábiles. Entonces, bueno, vamos a encontrar muchos soles, ¿no? En las cartas de las empresas. A las 9 de la mañana. Exactamente. Entonces, pero bueno, dependiendo un poco, muchas veces son más tempraneros, ¿no? Los notarios, y nos citan a las 8 de la mañana. Y tenemos un sol en la casa 12, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, ya ahí de entrada, pues... que la esencia no va a brillar. Exacto. Entonces, bueno, ese es el momento en donde esa energía empresarial se ve plasmada, obviamente, en la carta.
¿cuál sería, digamos, la mejor hora? Digo, yo sí sé cuál es la mejor hora, ¿no? En medio cielo. Sí, vamos a tomar, así vamos a empezar a hablar de horarios laborales, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente el sol tiene que estar en la casa 10. Hay veces nos conviene un poquito más en una casa 2, que es la de las finanzas, o en una casa 8, dependiendo del giro de la empresa, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de horas laborales, pues yo creo que las 12 del día, ¿no? Las 12 del día, un sol entre la 9 y la 10, probablemente. Pero sí, por supuesto, también tiene mucho que ver el giro de la empresa. Claro. Y obviamente también hay que revisar las cartas natales de los empresarios. Porque bueno, vamos a partir de quien funda una empresa es una persona y él tiene una energía. Claro. Y funda una empresa. Entonces, si hay socios, es importante revisar una carta, una sinastría, una carta compuesta, que me imagino que los que nos están viendo saben lo que es una carta compuesta ya, ¿no? Bueno, la carta compuesta no hace otra cosa sino que buscar los puntos medios dentro de 3 cartas individuales que nos pueden dar cuál es la sinergia que los 3 juntos, los 4, los 5 o los 2 socios pueden tener para trabajar sobre un objetivo común. Exactamente. Y también revisar cuál es no hablemos de mejor momento, hablemos de, no puede haber una carta perfecta, ni la va a haber, ni la vamos a encontrar. No, nunca la vamos a encontrar porque o tenemos un planeta que no está caminando, digamos, con toda su energía, sino que está un poquito retraída, que es cuando los planetas están retrógrados. A lo mejor no lo hicimos con una luna creciente, lo hicimos con una luna menguante, entonces le va a costar más. Un Saturno mal posicionado, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre va a haber alguno que otro detalle, pero que forma parte de los retos y los obstáculos que una empresa tiene que trascender. Exactamente, pero lo más interesante aquí es cómo poder unificar esta información, presentarla a alguien que está en una silla de director y que pueda creer en esta información. ¿Por qué? Porque es tan importante como tu información. ¿Y qué es lo que ha vivido la empresa? La primera vez que yo hice una carta empresarial fue como un gran reto, Kitty, te lo comento y se los comento porque es como, a ver, ¿cómo es mi empresa? A ver si es cierto que mi empresa es así, ¿no? Y me dio una risa porque dije, a ver, los empleados han sido así, 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 así. Le ha sufrido un poquito en la importación, ha tenido conflictos laborales empecé a darle una interpretación empresarial y se quedó así de, Wow. ¿No sabes quién era mi empresa? Pues no sabía, o sea, usted quiso, yo estoy aquí, ¿no? Ahí es donde es esta parte de, tú estás interpretando y estás viendo aspectos difíciles y por supuesto que creyó en ti o creyó en mí porque no había visto, yo no sabía qué tipo de empresa. Hubo por ahí alguna situación de fraude y hubo una situación de fraude por un aspecto que vi en la carta con un tránsito y me dijo, bueno, esto nadie lo sabe más que los socios, ¿sí? Entonces es información que por supuesto te dice la carta. Sí, claro, por supuesto. Yo sí he elaborado muchas cartas empresariales, ¿no? Y la gente sí me lo agradece, porque, por ejemplo, cuando ha habido un Saturno, por ejemplo, en la casa que representa a los empleados, ¿no? Le digo, oye, aquí hay mucha insatisfacción y yo creo que los primeros en boicotearte son tus mismos empleados. Así es de que revisas si los tienes motivados, si los tienes contentos, si los tienes enojados, si eres demasiado estricto, cuáles son las reglas, porque aquí los que te están boicoteando son los mismos empleados, ¿no? Entonces, sí, la carta te habla impresionantemente, ¿no? Así es. Pero vamos a suponer que yo soy Kitty, ¿verdad? Y llego y te digo, ay, mi querida Gaby, fíjate que ya tenemos la escuela de Astrosenda funcionando, ¿no? Y entonces, bueno, pues quiero que me ayudes, porque pues yo no veo que levante, o no veo que jale, o veo que estoy medio atorada. Entonces, ¿tú qué es lo que haces como consultora de astrología empresarial? Yo lo que hago es obviamente pedirte la fecha de inicio de operaciones
Si y por haya- ejemplo, vamos a suponer, en un caso de que, por ejemplo, Astrosana no tiene una acta constitutiva. ¿Por qué? Porque yo soy la dueña, es mi casa, yo la hago, y pensando en las personas que a lo mejor tienen pues un carrito de hot dogs, etcétera. Pero hay un momento en el que abrieron o el que iniciaron el curso. Exactamente. Ahí revisamos tu carta como persona, porque tú eres la empresaria, y después revisamos la carta, obviamente, del momento en que hubo alguna inauguración. Sí, claro. Hubo un corte de listón, un brindis, ya es oficial, ¿no? Revisamos ese momento y vemos entonces qué es lo que está pasando. Uh-huh. Me parece sensacional. ¿Por qué no nos muestras ahorita, si claro. tú puedes, por ejemplo, cómo es una carta empresarial? Pero lo vamos a hacer regresando con mucho gusto del corte, porque ya nos vamos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter @KittyBracho, Twitter @GNA Channel TV. Y por supuesto que continuamos. Hoy estamos aquí de regreso y estamos hablando de un tema que, bueno, a mí me apasiona verdaderamente, porque yo he utilizado la astrología hasta para hacer la selección del personal que va a trabajar o a colaborar conmigo, la fecha en que voy a hacer una presentación, la fecha en que voy a cerrar una negociación, en qué momento voy a firmar un contrato. Eso es algo que he hecho durante toda mi vida y que asesoraba además a mis jefes. Claro. ¿No? Yo tenía un jefe en una agencia de publicidad que no firmaba un contrato, sino le decía yo cómo estaba aspectado ese día, esa hora. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Pero por lo general me hacía bastante caso. Y habíamos dicho que les íbamos a mostrar precisamente, bueno, para que puedan entender cuál es la carta natal de una empresa, ¿no? Pues bueno, prácticamente es la misma, Kitty, digo, si vamos a enseñárselas, es la misma carta de una persona. Lo que pasa es que obviamente la interpretación es la que va a ser distinta. Y fíjate que aquí yo empecé a incluir algunos asteroides y me han funcionado bastante bien. ¡Wow! Cuando yo empecé a estudiar astrología empresarial, me decían, no, ¿cómo crees? Asteroides no. Y yo sí noté que había ciertos asteroides que podían ayudar, por ejemplo, Ceres. Ceres, Sí, que claro, es el que nutre. Por supuesto. Entonces, ¿desde dónde podemos seguir nutriendo la empresa? ¿Quién te va a ayudar a nutrirla? ¿Cuáles son los aspectos que hay? ¿Y quién puede llegar a quitar esa nutrición? Claro, por supuesto. Que pueden ser, como dijiste tú hace un momento, los mismos empleados. Los mismos empleados, o puede ser un bache financiero, la competencia, la falta de proyección o el mal entendimiento en la comunicación que se está dando. Exactamente, entonces sí es muy importante esta parte de la experiencia y de lo que tú vas viendo a través de las consultas. Decías hace un momento de que cuál era el protocolo, y el protocolo es sí revisar desde dónde, pero también la astrología te lo da. Recordemos que la astrología es exacta, hay una sincronicidad perfecta. Entonces, el día que se hace la carta es por un momento o por algo específico que la empresa necesita y tú puedes ayudarle en ese momento. Me ha tocado, bueno, prácticamente todas las consultas que tengo, hay una sincronicidad impresionante de un aspecto en una conjunción, por ejemplo, la luna en Virgo, haciendo conjunción a los mismos grados con algún Marte o algún aspecto o de la persona que está o de la empresa. Entonces ya de ahí te está diciendo exactamente por qué está ahí, qué es lo que tú puedes aportar a la empresa. Y sí, por supuesto, también comentaste que te ayuda para elegir personal, que eso es también maravilloso, porque me decían, por ejemplo, no encontramos en una asesoría que di, no encontramos a alguien, un asistente para cobranza. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para cobranza? ¿No? ¿Bajo qué perfil? ¿Cuál es el perfil que tú tienes como empresa? Claro. Debes tener un perfil definido, debes tener un sueldo, debes tener prestaciones. Entonces, bueno, desde ahí esa parte de asesoría, porque al final también muchas de las pequeñas o medianas empresas, que somos el 95% de México, no tenemos tampoco esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, desde dónde están los manuales de procedimientos,
la organización, ¿dónde está Saturno, no? En la Exacto. empresa, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde organizamos? Claro. Entonces dices, bueno, ya tienes aquí un protocolo, ya tienes aquí, cuál es el puesto, el perfil del puesto, y de ahí arrancamos, si es que tienes algo, ¿no? Y nos costó mucho trabajo, por ejemplo, en esta empresa, llegar a algo porque tuvimos que mover el salario. Fíjate, esta empresa tenía el ascendente en Tauro. Ajá. Entonces, todos los currículums que llegaban para esta vacante tenían a Quirón en Tauro. Entonces les caía en la 12 a la empresa, ¿no? Entonces decía, a ver, algo está pasando aquí. Movimos un poquito y utilizamos un poquito astrología horaria y horas planetarias, que es exactamente la hora en el momento indicado para anunciar esta vacante. Subieron 300 pesos el sueldo, que no era nada, y empezaron a llegar otro tipo de currículums. Sí, claro, todo eso es Sí. importantísimo. Entonces me decían, es que estás haciendo magia, o sea, eres bruja. No, no soy bruja, soy astróloga, ¿no? Claro. No soy bruja. Esto es magia, pero magia porque estás realmente con el universo alineándote a algo que tú específicamente necesitas. Y es simplemente ayudarte con estas herramientas. Tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, cuando hablo de que seleccionaba mucho mi personal en base, pues, sí, al perfil del puesto, por supuesto, ¿no? Pero también que compaginaran. Ah, claro. Y bueno, como luego en las empresas acabamos haciendo de todo, todos, ¿verdad? Es que eso es la aunque no pyme. nos corresponda, Así ¿verdad? es. Bueno, yo sí me fijaba de no pedirle, por ejemplo, al creativo que me hiciera trabajo de arrastre de lápiz. ¿Por qué? Porque no me iba a rendir, porque se iba a aburrir, porque iba a tener mucha rotación de personal en ese puesto. Entonces al creativo le pedía trabajo creativo. Exactamente. Al que era bueno para los números, pues le pedía que por favor me sacara las estadísticas y las proyecciones. Y al que era buen arrastrador de lápiz, bueno, pues le pedía otro tipo de características. Y yo siempre como secretaria una Virgo, como buena Piscis, ¿no? Así es. Arriba no me funcionaban, pero abajo sí. ¿No? Entonces sí, es muy importante este tipo de cosas. Así y es. también, como mencionas, por ejemplo, el momento de lanzar un producto. Así es, y desde el momento de lanzar un producto y ver exactamente, por ejemplo, Quirón, a mí Quirón me dice mucho en la carta de una empresa, porque también es esa herida que finalmente no deja avanzar. Algo comentabas tú también hace un momento de por qué las empresas no crecen, o sea, ¿qué pasa, no? Yo abrí un negocio, entonces, ¿qué es lo que me está atorando? Pues igual, a lo mejor abriste un negocio con 6 planetas retrógrados, ¿no? Y un Quirón, bueno, súper mal aspectado, y a lo mejor Júpiter, el que te da la expansión completamente en aspectos difíciles, con la casa del dinero de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, a través de algunas gemas, o a través, por ejemplo, de las lunaciones, podemos ayudar un poco a esta empresa. Una vez llegó un caso en donde de plano les dije, ¿sabes qué? No hay mucho que hacer, de verdad no hay mucho que hacer, es un gran reto, valoren ustedes si conviene de plano hacer una nueva SA con una mejor fecha, porque de verdad no había manera, ¿eh? Sí, yo eso lo he recomendado en algunas ocasiones. Sí. Y yo creo que la solución más fácil es definitivamente cuando la empresa la carta está muy complicada, lo que tenemos que hacer es cámbienle algunas cláusulas a esa acta constitutiva y es un nuevo nacimiento, ¿no? Exactamente. Es como darle otra fecha de nacimiento, otro giro, otra visión a la empresa. Así es, anexarle vía notario algunas se le agregan cláusulas, cláusulas, se le modifican cláusulas, se mueven algunas cosas y eso lógicamente da otro nacimiento y da otra característica de la empresa, ¿no? Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero no se vayan porque regresa. Y bueno, continuamos aquí en lo que va a ser el último bloque y bueno, hablarles de todo lo que significa y todo lo que podemos encontrar dentro de la astrología empresarial. Bueno, si aprender a conocernos nos toma toda la vida a través de la astrología incluso y de otras herramientas de autoconocimiento, bueno, también aprender cuáles son los flujos, los ciclos que va a vivir mi empresa, porque no crean que todo es
va cuesta arriba, tiene una curva donde va a haber bajas, donde va a haber altas. La astrología nos puede ayudar a prepararnos para esas etapas en las que forzosamente va a bajar y no es por falta ni siquiera de que la empresa no esté bien, es un ritmo natural que se debe de seguir, ¿no? Y hay que estar preparados, ¿no? Entonces, qué importante es también conocer, pues, cuál es esa esencia de nuestra empresa, cuáles van a ser sus ritmos y de qué manera va a fluir, porque mientras mejor preparado esté, pues voy a mantener siempre mi empresa a flote. Por supuesto, y que se acerquen a la astrología empresarial, porque también es un mapa de la empresa. Es decir, qué ciclo, lo que estás diciendo ahorita, cuál es el ciclo, cómo puedo utilizar mejor esta energía de Júpiter que está ahorita en Leo, dónde voy a poner esa energía en la carta y qué aspecto puede hacer con los demás planetas. Qué interesante, porque ahí es donde podemos ayudar y asesorar a las empresas y obviamente darles esperanza y decir no es el mejor momento, por ejemplo, para pedir un crédito, para comprar un coche. Entonces espera, ¿no? Espera que pase este aspecto, espera poder revisar en esta empresa que les estoy poniendo de ejemplo. Por ejemplo, esta tiene aquí a Plutón. Plutón son cambios profundos. Esta empresa está tratando de hacer una venta del inmueble físico donde está, porque quiere hacer un poco más chica la empresa. Entonces, bueno, ha sido llevar de la mano toda esta asesoría y cuando realmente se dan cuenta que la astrología funciona, van más seguros, más tranquilos, baja la angustia, baja el estrés, porque sabe que es un momento y entonces sabe en qué momento puede hacerlo y lo va a hacer de mejor manera. Claro, por supuesto, y además, bueno, ¿saben qué es lo triste de todo esto? Que debido a la mala mercadotecnia que han hecho de la astrología, que la gente cree que únicamente pues me va a decir cuándo me voy a casar y si voy a tener un marido que me es infiel y si todo este tipo de cosas que realmente tipifican a la astrología en algo que realmente no es, porque la astrología ni consigue dinero, ni consigue marido, ni te dice si tu marido es infiel y tampoco, la astrología tampoco te da el número de la lotería. ¿No? No, por supuesto. Por supuesto que no. Pero sí hay un descrédito de la astrología y yo creo que sí hay un mercado en el que es mucho más difícil penetrar a través de este tipo de asesorías, pues yo creo que es la astrología, ¿no? Por supuesto, y es como esa barrera que tenemos que ir rompiendo poco a poco con las empresas, de que se acerquen y vean que la astrología funciona. Funciona también para hacer equipos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Funciona para decir, ok, ya pasaste una prueba psicométrica, por ejemplo, en la selección de personal, perfecto, ¿qué tipo de liderazgo va a llevar esa persona? ¿Cuál es el puesto? Entonces, bueno, vamos a saber exactamente cómo se va a comportar y obviamente podemos hacer retornos solares, por ejemplo, bueno, ver cómo va a avanzar esa persona. Si trae conflictos en el área familiar, por supuesto que no se va a desarrollar igual en la empresa, ¿no? Claro, si porque nació su afecta, hijo, por claro. supuesto, afecta. Entonces, es integrar toda esta información y que fuera abierto, porque las empresas que asesoro, los mismos empleados tienen como inquietud, ¿no? También de decir, ¿qué están haciendo? Y se ha abierto, y es maravilloso cómo se ha aceptado. Pero sí. Es con calma, con elementos, es haciendo estudios serios, que esta es la parte, ¿no?, en donde tenemos que tener paciencia nosotros como astrólogos, ¿para qué? Para que sea bien recibido de la otra parte. Claro, la seriedad, ¿no? Seriedad. Yo creo que yo si en algo he trabajado desde que me dedico a esto en 100%, yo creo que es en darle una imagen, otra cara a la astrología. Claro. La parte seria y profesional de la astrología como una herramienta de autoconocimiento, más no como una ciencia adivinatoria, como insisten muchos en verla. Y es verdaderamente sorprendente la manera en que nos puede ayudar, ¿no? Y déjenme decirles algo, hay muchos equipos, por ejemplo, de fútbol, muchos atletas que se manejan también como si fuera un biorritmo, ¿no? Por supuesto. Los equipos se integran, hay muchos técnicos que deciden a qué jugadores van a integrar para el partido X o el partido Z a través de guiarse por los tránsitos planetarios, ¿no? Exactamente. No solamente el biorritmo, sino esto. Entonces, imagínense si eso logra en nuestras vidas transformarlas,
si logra integrar buenos equipos de competición, lo que no va a hacer por nuestras empresas, ¿no? Por supuesto, ayudarnos y tomar un mejor rumbo, tomar mejores decisiones. Es lo mismo que una carta personal. Te va a orientar a qué, a tomar la mejor decisión en el momento más adecuado. Claro, acuérdense que no es varita mágica, ¿eh? No quiere decir que voy a hacer una asesoría astrológica y pues simple y sencillamente por esta razón mi empresa ya va a ganar los millones de pesos. No sucede así. Me va a dar herramientas, efectivamente, como tú muy bien lo dijiste, para la toma de decisiones. Sí, y además también un contexto mundial. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el país? Entonces, ¿qué esperamos en la empresa, no? Vamos bajando niveles, entonces, bueno, también hay que ser conscientes de esta astrología mundial. Claro, del contexto en el cual se están moviendo. Por supuesto. Yo la anécdota que tengo es que un día vino a verme una persona de Oaxaca, ¿no? Tenía un pequeño hotelito que estaba ubicado en el centro. Y en la carta personal de él, la de la empresa nunca se la hice en realidad, pero en su carta personal tenía muy buenos tránsitos. Y tenía tránsitos de Júpiter haciendo buenos aspectos, que además eran repetitivos en la progresión, en todo este tipo de estructuras. Dice, este es tu año. Y ese año lo que sucedió fue que comenzaron estos movimientos de la APO, ¿no? Y entonces me decía Kitty, eres un fraude, ¿no? Le decía, ¿pero por qué? Me decía, porque. Le decía, sí, pero yo te hice tu carta natal a ti, no le hice la carta a la empresa. Le dije, tú lo que tienes que hacer es que tú eres ahorita como el rey Midas y tú puedes transformar esta situación porque se te va a dar, ¿no? Exactamente. Total, al año me buscó, ¿no? Y le digo, no, que yo era un fraude, ¿verdad? Y me dice, bueno, es que me quedé reflexionando en lo que me dijiste. Dice, y bueno, pues como estaban ahí los del APO, el hotelito, bueno, como que cerró, dije, pero el restaurante lo hice cafetería, ¿no? Di servicio de comida corrida y de todo este tipo de cosas, y entonces dice, pues fue un éxito, porque tenía todos los del APO metidos ahí desayunando, comiendo y cenando, tomando café a todas horas, ¿no? Entonces, realmente sí fue un éxito, dice, y además me asocié con otros hoteleros de la zona, ¿no? Empezamos a hacer este tipo de artesanías en miniatura, los empezamos a introducir en cruceros, dice, y el día de hoy ya estamos casi en todas las líneas de cruceros. Imagínate, qué Le dije, maravilla. bueno, esa era tu magia, tú tenías ese poder, por supuesto, de tomar decisiones y de transformar la situación en un contexto que iba en contra de él y que no estaba en sus manos, ¿no? Exactamente. ¿Dónde se te localiza? Redes sociales, Universo y Destino en Facebook, en Twitter, @Universo Destino, y por teléfono si quieren al 6645-6125. Asesoría empresarial. Ya saben, acérquense, no pierdan ustedes absolutamente nada. Esta es su gran oportunidad de saber y detectar qué es lo que está pasando en su empresa. Y bueno, por mi parte ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter @KittyBracho o bien Twitter @GNA Channel TV. Y aquí los espero hasta la próxima emisión. Muchas gracias, mi querida Gaby. Gracias, Kitty, gracias.